Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Esto que le voy a contar en el día de hoy no es un cuento de camino, es una realidad. Ustedes saben que en la Cámara de Diputados y en el Senado se produjeron determinados impases alrededor de la discusión y posible aprobación del Código Penal, del nuevo Código Penal. Y tomaron la decisión de no aprobarlo en la pasada legislatura, llevarlo a la actual y hacer la rediscusión del proceso, tomando como primer paso la designación de una comisión bicameral, es decir, una comisión integrada por las dos cámaras. En total, esa comisión tiene 26 legisladores y legisladoras, 9 senadores y senadoras y 17 diputados y diputadas. Esa comisión decidió irse a la romana antes de finalizar la semana. Está presidida por el senador Santiago Zorrilla. Decidió irse a la romana, a un hotel de esos 5 estrellas de la romana, para hacer la revisión y presentar un informe a las cámaras. Bueno, creo que fue el viernes o el sábado, se produjo la culminación de lo que ellos llamaron la jornada de lectura, debate y modificación del proyecto de Código Penal, con una disidencia de una minoría. El producto, bueno, el nuevo código, el proyecto de nuevo código establecía la no prescripción de los delitos, en general, de los delitos de corrupción incluidos. Pues esta comisión anuló eso. Es decir, incluyó la prescripción de los delitos de corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, cuando se habla de prescripción es que un delito cometido hace tanto tiempo, estaba establecido en el código anterior 10 años, si se produjo hace 10 años, después de los 10 años, pues ya no se puede castigar. Queda totalmente impune por el tiempo. Eso está ya totalmente abolido en muchas partes del mundo. Pero aquí volvieron sobre esos pasos. Además, se reduce la pena en materia de violación de género y de violación y de violencia de género y de violencia intrafamiliar. Es decir, se redujo sensiblemente la pena. Se elimina la violencia verbal, todo lo que implica psicológicamente, como tipo penal. No es penalizable. Eso implica un retraso frente al código vigente desde el siglo antepasado, y específicamente respecto a la ley 2497. Se eliminan también las agravantes en casos de agresiones sexuales. Es decir, ahí está predominando todo el tema patriarcal, todo el tema de penalizar al mínimo minimorum la violencia machista. Además de todo esto, claro, quedó fuera totalmente las exclusiones, quedó fuera del Código Penal totalmente el tema de las 3 causales. Queda totalmente excluida. Y además, no se eliminó la discriminación por orientación sexual.
que estaba ya establecido en el proyecto. Se echó para atrás eso. Esto implica un retroceso tremendo, ¿no? Y hay una altísima responsabilidad en la gran mayoría de esa comisión, que por demás refleja una correlación de fuerza muy parecida a la que existe en ambas cámaras. De manera que parece que todo está amarrado para aprobar un código penal que se remonta no al siglo pasado, sino al siglo antepasado, que tiene disposiciones verdaderamente aberrantes en materia de negación de derechos y que protege la corrupción. Está excluido los partidos como sujetos de acción judicial. Es decir, los partidos pueden cometer cualquier delito y no hay sanción. Y no hay sanción. ¿De qué se trata? Que esta gente se está protegiendo a sí mismo. Sabemos el tipo de integración que tienen las cámaras. Cómo predomina el político corrupto, sobornado por empresarios, sobornado por el narcotráfico, practicante de la corrupción en el ejercicio de Estado, diputados y senadores que usan su posición en lo que ellos llaman incluso el primer poder del Estado para enriquecerse, para asignarse privilegios, riferos, narcotraficantes, políticos que se enriquecen y se meten a empresarios, empresarios que se meten a políticos para favorecerse a sí mismos y a los grupos de poder económico. Y evidentemente lo que están procurando es zafarse de las sanciones. Lo de la prescripción es realmente ominoso, porque si se establece que los delitos de corrupción prescriben en 10 años, eso quiere decir que todos los delitos de corrupción, que toda la corrupción y la impunidad que protegía a la corrupción balaguerista, a los delitos de Estado balaguerista en el campo de la corrupción, o del PRD en aquellos dos periodos, el de Guzmán, el de Jorge Blanco, o los periodos de gobierno de Leonel Fernández, que fueron 3 periodos. Todo eso queda fuera de sanción. Quedaría sancionable y en poco tiempo comienzan ya a no poderse sancionar, si se aprueba un código penal así, los delitos cometidos durante los gobiernos, o por lo menos durante el primer gobierno de Danilo Medina. Entonces, es clara la determinación. Las mafias definitivamente no se suicidan. Y mucho menos las mafias que ya tienen inversiones y se convierten también en empresarios mafiosos. Se están autoprotegiendo. Y también se están autoprotegiendo de los delitos en el campo de género. Es decir, como profesan el machismo, como son defensores del patriarcado en su práctica diaria, pues quieren librarse también de sanciones en ese campo. La verdad es que todo esto lo que demuestra es que ese es un Congreso inservible. Está a punto de producir un código que vergüenza para el país. Y esta sociedad tiene que enfrentar con determinación esa realidad. Y es a ese Congreso, a esa Asamblea Legislativa, a la suma de esas 2 cámaras, que le quieren dar la tarea de modificar la Constitución y de hacer reformas. Ya ustedes pueden ver lo que puede salir de ahí.
en un tema tan debatido y donde además sobre estos temas es indiscutible la gran mayoría que predomina en favor de todo lo contrario a lo que aprobó esa comisión bicameral. Hay una disidencia que hay que saludar de varios, entre ellos, que yo conozca, de Faride, de Antonio Tavera, de José Horacio Rodríguez y de Iván Lorenzo, que hicieron oposición dentro de la comisión bicameral y van a presentar un informe de minoría. Pero ya esperemos, porque todas las probabilidades es que impongan ese código penal malvado. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer